Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. Ha llegado la hora de meditar en la palabra del Señor. Nos hemos gozado cantándole bastante al Señor, hermanos. Le hemos cantado de todo un poco ahora. Alabanzas de adoración, alabanzas de júbilos, coros, hermanos. Hemos exaltado el nombre del Señor y creemos que el Señor, hermanos, ha recibido cada alabanza, cada coro que se le ha cantado en este lugar, que el Señor se ha gozado, hermanos. Así como usted y yo nos hemos gozado cantándole al Señor, el Señor se ha gozado recibiendo cada alabanza, cada coro que le hemos dado en esta preciosa mañana, hermanos. Y será que nosotros estamos, hermanos, gozosos, dispuestos a recibir palabra del Señor en esta tarde, hermano. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es bueno, nos permite alabarle, adorarle, pero también habla nuestras vidas por medio de la palabra, hermanos. Y vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta hora. Hermanos, vamos a irnos al Evangelio de Mateo. Vamos a estar leyendo, hermanos, en el capítulo 16, del versículo 13 hasta el 17. Y cuando lo tenga listo, hermano, me contesta con un amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 hasta el 17. ¿Lo tiene listo, hermano? La palabra del Señor la leemos, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Puede sentarse, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. En estos versículos que hemos leído, vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le está haciendo una pregunta a sus discípulos. Y les está preguntando, hermanos, que quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, hermano, le hace esta pregunta a los discípulos, no porque Él no supiera qué era lo que la gente comentaba acerca de Él. Sabemos que Jesucristo todo lo sabía. Él conocía, hermanos, el corazón del hombre. No tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él sabía perfectamente todo lo que había en el hombre. Y sin embargo, hermanos, si nosotros entendemos eso, entonces nos damos cuenta que Jesús de Nazaret, Él sabía exactamente lo que se comentaba de Él, lo que la gente decía de Él, lo que la gente pensaba de Él, fuera bueno, fuera malo, Él lo sabía. Pero el Señor quería escuchar de sus discípulos, hermanos, qué era lo que la gente decía de Él. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vemos nosotros por la palabra, hermanos, que los discípulos del Señor le empezaron a decir qué era lo que decía la gente. Y le empezaron a decir al Señor, hermanos, que unos decían que Él era Juan el Bautista, otros decían que Él era Elías, otros decían que Él era Jeremías o alguno de los profetas. Gloria sea el nombre del Señor. Eso era lo que la gente comentaba. Pero la pregunta, hermanos, que debemos de hacernos en esta preciosa hora: ¿quién decimos cada uno de nosotros que es el Hijo del Hombre? ¿Quién digo yo, hermanos, que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién usted dice que es el Hijo del Hombre? Yo por mi cuenta le podría responder, hermanos, en esta hora, que yo opino que el Hijo del Hombre, hermano, es el Cristo, es el Mesías, que el Hijo del Hombre es el Salvador del mundo, que el Hijo del Hombre a mí me libertó, que el Hijo del Hombre a mí me salvó, que el Hijo del Hombre, hermano, a mí me rescató del lodo cenagoso, que Él me sanó. Yo puedo dar testimonio y puedo estar segura y sin ninguna duda en mi corazón que Jesús de Nazaret es el prometido, es el Mesías, es la promesa que el Padre dijo que Él enviaría a su Hijo aquí al mundo para libertarnos de todo pecado. Yo podría decir, hermano, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así como decía Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo puedo
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decimos nosotros que es Jesús de Nazaret? Yo puedo decir que Él me dio la vida eterna, que Él me salvó, que Él es el que vino al mundo, hermanos, a limpiarnos de pecado, que Él vino a entregarse por nuestros pecados, que Él vino, hermanos, de pasarnos de muerte a vida, que Él es el Todopoderoso, que Él es el que pagó el precio en la cruz del Calvario, que Él es el Hijo de Dios, que Él descendió del cielo para venir a libertarnos de la esclavitud del pecado, que Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia, que Él vino a rescatarnos, que Él vino a salvarnos, que Él vino a transformarnos y a hacernos nuevas criaturas. Eso es lo que yo puedo decir de Jesús de Nazaret, y aún hay más que usted y yo podemos decir del Hijo del Hombre, hermano. Porque Jesucristo ha sido grande y maravilloso con cada uno de nosotros. Pero nosotros vemos en esta palabra, hermano, que cuando Jesucristo le hizo esta pregunta a los apóstoles, dice que ellos empezaron a responderle lo que la gente opinaba, lo que la gente decía. No era que la gente decía, hermanos, que Él se parecía a Juan el Bautista. No era que Él se parecía a Elías. No era que Él se parecía a Jeremías. Sino que la gente decía que Él era Juan el Bautista, decían unos. Otros decían, este es Elías, este es Jeremías, o este es alguno de los profetas. O sea que la gente, hermanos, creía que los que decían que era Juan el Bautista, que había resucitado entre los muertos y andaba nuevamente ahí predicando. Otros a lo mejor pensaban, a los que decían que era Elías, hermanos, pensaban que a lo mejor Elías había resucitado también y nuevamente andaba haciendo milagros. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿por qué, hermanos? La pregunta es, ¿por qué la gente decía que Jesucristo era Juan el Bautista? ¿Por qué decían que era Juan el Bautista? Y yo meditaba en la palabra, hermano, gloria a Dios, porque la gente decía que Él era Juan el Bautista. ¿Y sabe por qué, hermanos? A lo mejor usted se le puede venir por esto y por lo otro, pero yo le voy a hablar, hermano, de lo que el Señor a mí me ponía en el corazón y lo que me daba para compartir con usted en esta hora. Y lo que el Señor me ponía en el corazón, hermanos, que la gente decía que Jesucristo era Juan el Bautista, porque Jesucristo hablaba igual, hermanos, que Juan el Bautista. Que Jesucristo, hermano, cuando tenía de confrontarle el pecado a alguien, hermano, Él lo confrontaba, y así era Juan el Bautista. Y yo creo, hermanos, que tal vez por eso la gente estaba confundida y estaba creyendo que era Juan el Bautista que había resucitado de entre los muertos, porque la manera que Cristo hablaba, la manera que Cristo confrontaba, la manera que Cristo se expresaba era similar a como Juan el Bautista hablaba, hermano. Nosotros podemos ver que cuando Juan el Bautista estaba bautizando allá en el Jordán, la palabra del Señor dice, hermanos, que los fariseos y los saduceos venían, hermanos, a los bautismos de Él, no para ser bautizados, sino que para ver cómo Él estaba bautizando. Pero ¿qué es lo que pasó, hermanos, cuando los fariseos y los saduceos venían a aquellos bautismos? Dice la palabra que Juan el Bautista le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la vida, la ira venidera, a hacer frutos dignos de arrepentimiento? Esas eran las palabras, hermanos, de Juan el Bautista, y nosotros podemos encontrar también en la palabra del Señor cuando nuestro Señor Jesucristo confrontó, hermanos, a los fariseos, a los escribas, cuando los confrontó, hermanos, y les dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran hipócritas. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros también vemos que Jesucristo al final les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? De la misma manera nosotros vemos que Jesucristo hablaba y se expresaba, hermano, pero algo importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, hermano, que Jesucristo le está hablando así fuertemente a aquellos conocedores de la voluntad de Dios, pero no hacían conforme a la voluntad de Dios. Nosotros vemos que lo mismo hizo Juan el Bautista, hermano, cuando venían los fariseos, hermanos, Él les dijo generación de víboras también, hermanos. ¿Por qué? Porque eran personas, gloria sea el nombre del Señor, que sabían, conocían la ley de Dios, conocían los mandamientos de Dios, pero no los vivían, y por eso, hermanos, les
hablaban fuertemente. ¿Qué es lo que le quiero decir yo con esto? Usted y yo que somos conocedores de la palabra de Dios, que ya por misericordia del Señor, el Señor nos ha dado un poco de entendimiento para que entendamos la voluntad de Dios. Si usted y yo, hermano, estando dentro del evangelio del Señor, empezamos a caminar torcidamente, no crea que el Señor lo va a acariciar, no crea que el Señor le va a hablar suave. A mí en lo personal, hermano, cuando he hecho y he entendido que a Dios no le ha agradado algo que yo he hecho, ha sido duro el Señor conmigo, no solamente con la palabra que aquí se predica, personalmente Él y yo, hermano, me ha confrontado fuertemente, que me he quedado con la boca abierta. ¿Sabe por qué? Porque soy conocedora de la palabra de Dios, y por cuanto somos conocedores de la palabra de Dios, en el momento que usted y yo empecemos a caminar mal, Dios no nos va a venir a abrazar, hermano. Él nos va a confrontar duramente. ¿Sabe por qué? Porque conociendo la palabra de Dios, muchas veces le estamos quebrantando. Pero el problema es que nosotros, hermanos, conociendo la palabra de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, a veces nosotros queremos, hermanos, que cuando Dios nos corrige, nos abrace, nos hable suavecito. No, hermano, conociendo la palabra de Dios, Dios nos va a hablar fuertemente, Dios nos va a confrontar, porque no lo estamos haciendo ignorantemente, sino que con conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, le estamos fallando al Todopoderoso. Entonces, hermano, de aquí para adelante no nos enojemos, porque usted y yo, hermano, hace un buen ratito que nos convertimos al Señor. Ya hace unos cuantos años, hermano. Antes eran 4 cultos en este lugar, ahora son 3. Pero ¿cuántos años tenemos de estar viniendo, hermanos, continuamente, cada semana, hermanos, a este lugar a darle culto a Dios? Y en cada culto siempre ha habido palabra de Dios. Si usted no lee en la casa, pero aquí usted ha venido y ha escuchado palabra de Dios. O sea que no tenemos excusa. No podemos decir, eso yo no lo sabía. Usted lo sabe todo, conforme a la voluntad de Dios. Usted lo sabe. Usted sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y si usted opta por hacer lo malo, no lo hace ignorantemente, sino que con conocimiento. Y por cuanto Dios conoce y sabe que no estamos ignorantes de la palabra, Él nos va a hablar fuertemente. Él nos va a confrontar fuertemente. Porque así le hablaba Jesús a los escribas y los fariseos. Mas sin embargo, hermanos, aquellos que no pertenecían a ellos, Cristo les hablaba diferentemente. O sea que cuando una alma venga a este lugar, Dios le va a hablar diferente a alguien que esté pecando con conocimiento de la palabra. Eso es así. Yo recuerdo, hermano, cuando yo no me había convertido, gloria sea el nombre del Señor, con qué amor Dios me hacía el llamado. Pero ahora que por su misericordia ya estoy en los caminos del Señor, me da duro, hermano. Cuando hacemos algo que a Él no le agrada, nos da duro el Señor. Y con dolor en el alma le decimos, gracias, Señor. Aunque me duela cómo me estás corrigiendo. Yo he pasado cosas terribles, hermano. A veces, por cosas, hermano, gloria sea el nombre del Señor, que nosotros los vemos insignificantes, pero Dios me ha dado duro a mí, hermano. Y me ha dolido. Y le he dicho, perdóname, Señor, y ayúdame a dar la medida que tú demandas de mí. Y eso es lo que usted y yo debemos de decirle al Señor. Que nos ayude, hermano, a dar esa medida que Dios demanda de cada uno de nosotros. A dar el ancho a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, hermano. Nosotros vemos, hermanos, que por eso la gente decía que Jesucristo era Juan el Bautista. Por cómo Él hablaba, hermanos, no andaba con rodeos. Nosotros a veces nos acobardamos, es verdad. Y cuando Dios nos da una palabra, hermanos, ahí andamos que queremos y no queremos darla al pueblo. Pero nosotros vemos que Juan el Bautista, hermano, él hablaba y daba lo que el Señor le ponía, lo que el Señor le revelaba.
Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y Jesucristo, hermanos, Él lo daba. Si había que confrontar, Él confrontaba. Y nosotros muchas veces nos acobardamos. Pero sabe algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo hablaban de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque ellos no andaban haciendo lo que ellos iban a confrontar. ¿Cuál es el problema de este tiempo? A veces, hermanos, la gente quiere corregir y confrontar el pecado, pero aquel que quiere corregir también es necesario que se corrija porque anda mal. Y por eso muchas veces, hermanos, no queremos, bendito Dios, aleluya, porque sabemos cómo andamos y bendito sea el nombre del Señor. O mucha gente, hermanos, sabe que no puede confrontar porque le está fallando a Dios, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ellos, hermanos, si confrontaban era porque estaban viviendo la palabra. Por eso ellos con toda autoridad y con toda seguridad le confrontaban al que tenían que confrontarle. Y nosotros muchas veces nos acobardamos porque sabemos, hermanos, que no estamos dando la medida como para venir y confrontarle su pecado cuando en algo nosotros también estamos fallando. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, hermanos, lo que decía Herodes de Jesucristo. En Marcos 6, 14, 16 dice: oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Él creía, hermanos, que era Juan el Bautista, aquel que él había mandado a decapitar. ¿Por qué lo mandó a decapitar? Porque Juan el Bautista lo confrontó y le dijo que no le era lícito tener la mujer de su prójimo. ¿Por qué? Porque él le había quitado la mujer a su propio hermano Felipe, a Herodías. Y entonces Juan el Bautista, como lo confrontaba, sabemos, hermanos, que él lo mandó a decapitar. Le cortaron la cabeza y ahora él está diciendo, cuando escuchó la fama de Jesús de Nazaret: este no es otro que es Juan el Bautista, aquel que yo decapité, es el que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Pero sabemos, hermanos, que el Hijo del Hombre no era Juan el Bautista, sino que usted y yo entendemos, hermanos, que el Hijo del Hombre era el Hijo de Dios, hermanos, el Hijo del Dios viviente. Aunque la gente creía que era Juan el Bautista, hermanos, nosotros estamos seguros que él es el Hijo del Dios viviente, que él es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que fue enviado a este mundo, hermano, para que pagara el precio por cada uno de nosotros y así podamos obtener la salvación, la vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que otras personas decían que él era Elías. ¿Por qué cree usted, hermanos, que la gente pensaba que Jesús era Elías? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, hermanos, nos damos cuenta cómo era Elías, quién fue Elías. Elías fue un profeta, hermanos, que no solamente Dios lo usó para llevarle palabra al pueblo, hermano, gloria a Dios, o para enviarlo a llevar una palabra para alguien, sino que nosotros nos damos cuenta por medio de la palabra que Elías fue un hombre que también, hermanos, Dios lo usó para hacer muchas señales, para hacer muchos milagros. Y por eso yo creo, hermanos, que la gente creía que Jesucristo era Elías. Gloria sea el nombre del Señor, por todas las señales, por todos los milagros que Cristo andaba haciendo en la tierra, hermanos. Por eso la gente decía: pero estos milagros que este hombre anda haciendo son milagros similares a los que Elías dicen que hizo. Gloria sea el nombre del Señor. Y por eso la gente creía, hermanos, que Jesucristo era el mismo Elías. Gloria sea el nombre de Jesús. Sabemos, hermanos, que la palabra nos enseña que cuando Elías llegó allá a la casa de aquella mujer viuda, hermanos, dice la palabra que él hizo, hermanos, por medio del poder de Dios, que aquella harina y aquel aceite que había en aquella vasija
Elías no menguara, hermanos, que mientras él estaba hospedado en ese lugar, aquella harina abundó, aquel aceite abundó, y nosotros sabemos que también nuestro Señor Jesucristo, hermano, hizo algo similar. Gloria sea el nombre del Señor. En 2 ocasiones la palabra nos habla de cómo Jesucristo de Nazaret multiplicó aquellos panes y aquellos peces para darle de comer a una gran multitud. La gente al ver esto, hermanos, cómo Cristo multiplicaba la comida para darle a alimentar a la gente, a lo mejor a ellos se les venía a la memoria lo que decían acerca de Elías, de cómo él, hermano, gloria a Dios, había llegado a la casa de aquella mujer viuda y el aceite no había menguado, la harina no había menguado. Por eso la gente decía, este tiene que ser Elías. Y no solamente eso, sabemos, hermanos, que el hijo de aquella viuda murió porque se enfermó gravemente. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Dice la palabra que él lo resucitó y se lo llevó a su madre vivo. Y ella le dijo, ahora verdaderamente entiendo que tú eres un varón de Dios. Y que era lo que Jesucristo andaba haciendo aquí en la tierra. Él también andaba resucitando a los muertos. Nosotros vemos cómo llegó a la casa de Jairo, hermano, y oró por aquella niña, gloria a Dios, por Talita que había muerto. Él la levantó, hermano, y le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Aquella niña, hermano, se levantó y resucitó, gloria a Dios. Y Jesucristo dijo, denle de comer. Cuando la gente veía esto, decía, pues este tiene que ser Elías, porque también este está resucitando muertos. Elías dicen que resucitó muertos, que multiplicó la harina, que multiplicó el aceite. Este está multiplicando los peces, este está multiplicando los panes, este está resucitando los muertos. Y por eso la gente creía, hermano, que él era Elías. Pero sabemos que nuestro Salvador, hermano, que el Hijo del Hombre no era Elías, sino que era el Hijo del Dios viviente, gloria a Dios. Aunque la gente lo confundiera, no, hermano, él era el Hijo de Dios, él es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que yo creo que por los milagros que Jesucristo hacía y por lo que ellos sabían de lo que Elías había hecho, decían, este tiene que ser Elías. Pero también la gente decía, hermano, y otros Jeremías. Decían que Jesucristo, hermano, era Jeremías. Pero ¿por qué la gente, hermanos, creía o pensaba que Jesús era Jeremías? Y yo meditaba y yo decía, ¿pero en qué? ¿Por qué la gente decía que Jesús era Jeremías? ¿Y sabe por qué, hermano? Una de las cosas por qué la gente creía que Jesús era Jeremías es porque Jesucristo, hermano, hablaba con autoridad. Nosotros vemos en la palabra del Señor cuando Dios le habló, hermanos, a Jeremías. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Jehová le dijo claramente cuando lo llamó y le dijo que desde que te formara del vientre de tu madre yo te llamé, y le dijo todo eso el Señor, hermano. Dice la palabra que también le dijo Jehová a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y hábleles todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Mire lo que le está diciendo Dios a Jeremías, hermano. Que se levante, que habla todo cuanto Él le mande, pero no tiene que hablar con temor. O sea que en otras palabras le está diciendo, lo que yo te mande que hables, tienes que hablarlo con autoridad. Porque si tú no lo hablas con autoridad, yo mismo te voy a hacer quebrantar delante de ellos y vas a quedar avergonzado. Y nosotros podemos ver que cada vez que Jehová le daba palabra a Elías, hermano, a Jeremías, él iba y la daba. Si le decían, gloria a Dios, ¿hay palabra de Jehová? Claro que hay palabra de Jehová, y él la daba, hermanos. Todo cuanto Dios le daba, él lo daba. Y yo creo que lo hablaba con autoridad, no con miedo ni con cobardía. Aunque después él iba y lloraba, hermanos, a escondidas. Pero no lloraba por cobarde tampoco. No lloraba por miedoso. Lloraba, hermano, porque él se quebrantaba al ver el corazón obstinado del pueblo de Israel. Que aunque llegara palabra de Dios, el pueblo no quería escuchar. Y eso le dolía a Jeremías, hermano, al ver aquel corazón tan duro.
milagro que tenía aquel pueblo. Pero cuando Dios le daba palabra, aunque a veces él lloraba que ya no quería hablar, hermano, porque la gente no quería recibir la palabra de Dios, pero él se levantaba. ¿Sabe por qué? Porque él decía que había un fuego dentro de él que le llegaba hasta los huesos, hermano, que no lo dejaba estar callado. Y eso era la presencia de Dios, eso era el Espíritu de Dios, que estaba aquel fuego del poder de Dios. Aunque él se quería cobardar, tenía que hablar la palabra de Dios. A veces eso nos pasa a nosotros, hermanos, que queremos acobardarnos y queremos decir: yo de aquí en adelante ya no quiero predicar. Los hermanos rechazan la palabra, los hermanos van y me contradicen, gloria a Dios, pero Dios no nos puede dejar callados. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros decimos de ahora en adelante yo ya no voy a hablar, hay un fuego delante de nosotros, hermanos, hay un fuego dentro de nosotros, que aunque queramos quedarnos callados, ese fuego nos hace hablar la palabra de Dios, ese fuego nos hace hablar las maravillas de Dios. Aunque usted rechace, aunque usted no quiera, le vamos a predicar palabra de Dios, porque palabra de Dios necesitamos cada uno de nosotros. Aquel Jeremías, hermanos, decía: yo no quiero seguir, pero había un fuego dentro de él que lo quemaba. Había un fuego delante de él, hermanos, dentro de él, que lo hacía que hablara la palabra de Dios, que era más fuerte que él. Él iba y hablaba la palabra del Señor. Iba, hermanos, y hablaba con autoridad. ¿Y cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra, hermano, gloria a Dios, que en una ocasión Jesucristo entró en Capernaum, hermanos, en los días de reposo. Él entró a la sinagoga y dice que él enseñaba a la gente que estaba en la sinagoga. Y dice la palabra que la gente, hermanos, se admiraba de la doctrina del Señor, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba admirada, la gente estaba sorprendida. ¿Por qué? Porque la doctrina que Cristo andaba enseñando, de la forma que él enseñaba, era con autoridad. Así como Jeremías le dijo a Jehová: ve y háblale, no tengas temor, háblales todo cuanto yo te mande, pero no lo hables con miedo, háblalo con autoridad. Y cuando la gente veía, hermano, que Jesucristo predicaba con aquella autoridad, la gente decía: pues este tiene que ser Jeremías, porque nosotros hemos escuchado de Jeremías que él iba y predicaba y daba lo que Dios le daba, y lo daba con autoridad. Por eso la gente decía: este tiene que ser Jeremías. Pero no era Jeremías, hermano. Aunque la gente creyera que era, hermano, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, y también decían: o es alguno de los profetas, nosotros sabemos que él es el Mesías, el Cristo. Dice la palabra del Señor, hermano, que Jesucristo, luego de que escuchó lo que la gente decía, de quién él era, dice que él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y ustedes qué opinan que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y como siempre, Pedrito, hermano, el que salía por delante, dice que Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que Jesucristo, cuando escuchó esto, le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, le dijo. Eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aquí nosotros vemos que como que Pedro está hablando por él mismo. Porque Jesucristo le dijo: vosotros quién decís que soy yo. Pero Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la opinión de él. Pero ¿qué opinaban los demás discípulos? Porque eso era lo que él estaba respondiendo por él. Pero ¿qué opinaban los demás que andaban siguiendo al Señor? Los otros 12, los otros 11, ¿qué decían del Señor? Pero nosotros también vemos en la palabra, hermanos, que cuando los discípulos que seguían a Jesús se iban, porque la palabra del Señor les parecía dura,
Jesucristo, hermanos, al ver que la gente decía, pero esta palabra es dura, dice que él, al ver que muchos se iban, él vino a los discípulos de él y le dijo, ¿ustedes también les parece la palabra dura? Pueden irse también. Si no les gusta mi palabra, las puertas están abiertas, le dijo el Señor. Pero ¿qué es lo que le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora él ya no estaba hablando solamente por él. Ahora dice, nosotros hemos creído y nosotros hemos entendido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que ya ellos ya habían hablado entre ellos. No, es que este tiene que ser el Cristo. Este es el Mesías. Ahora ya Pedro decía, nosotros los que entendemos siguiendo, los que estamos cerca de ti, estamos seguros que tú eres el Cristo. Estamos seguros que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos tienen esa seguridad, hermano? ¿Cuántos tienen esa seguridad? Que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Yo le hablo con seguridad, porque yo he creído y yo sé que el Hijo del Hombre es el Hijo del Dios viviente. Yo he creído, hermano, como Pedro está hablando con aquella seguridad. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir en esta tarde que quién es el Hijo del Hombre, que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y lo podemos decir con toda seguridad. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero fíjese, hermanos, que conforme a nosotros leemos la palabra, usted puede decir, pero entonces la gente decía que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Pero sabe que no solamente los discípulos creían que él era el Mesías. Entre la multitud habían unos cuantos que creían que él era el Mesías, que estaban seguros que era el Cristo. Sabemos que Juan el Bautista, hermano, antes de ser decapitado, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ahí estaba asegurando, este es el Hijo de Dios. Él ahí estaba diciendo, aquí está el Salvador. Él lo estaba hablando con seguridad. Y no solamente, hermanos, él. Sabemos, hermanos, que cuando Felipe fue y llamó a Natanael, dice la palabra que le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas también, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero nosotros vemos, hermano, gloria a Dios, aleluya, que Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Dice que Felipe le dijo, ve y compruébalo con tus propios ojos. Si no me crees a mí, ve y compruébalo tú. ¿Qué es lo que pasó cuando Natanael llegó a Jesús, hermano? Dice la palabra del Señor que Jesucristo dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice que Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesucristo le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y mira lo que le dice Natanael a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí Natanael está hablando con seguridad. Señor, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque le dijo que lo había visto allá debajo de la higuera antes que te llamaran. Yo te vi, le dijo el Señor. Él no necesitó, hermanos, ver un gran milagro para creer que Él era el Cristo, para creer que Él era el Hijo de Dios. Él no necesitó ver grandes cosas, hermanos. Él no necesitó ver de que Jesucristo levantara un muerto, hermanos, y le diera vida. Él no necesitó ver que un leproso fuera sanado. Con solamente aquellas palabras, Él dijo, bendito sea el nombre del Señor. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y con esa seguridad que Natanael decía, nosotros también, hermanos, podemos decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel, que Él es el Rey de ríos de agua viva también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mira lo que dice Juan 7:40, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Dice que, hermanos, después de que
Jesucristo, hermanos, allá en la fiesta de los tabernáculos, después de que Jesucristo dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que dijo el Señor. Dice que entonces algunos de los de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Mire la gente, hermanos, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Pero la gente, hermanos, cuando escucharon que Jesucristo le dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Al escuchar estas palabras decían, bendito sea el nombre del Señor, verdaderamente este es el profeta. Pero otros decían con seguridad, no, este es el Cristo. Este es el Mesías, decían otras personas. Y sabe, hermano, que cuando Jesucristo llegó allá a Samaria, ¿qué es lo que pasó, hermano? Y le predicó a aquella samaritana, aquella mujer que estaba allá en el pozo, hermano. Cuando Jesucristo le dijo toda la verdad a esta mujer, todo cuanto ella había hecho, ella salió corriendo a la ciudad. ¿Y qué es lo que decía esta mujer? He encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho, ¿no será este el Cristo? Dice la gente, hermanos, que la gente creía, hermanos, por la palabra de esta mujer, porque esta mujer les testificaba, gloria sea el nombre del Señor. Y dice que los samaritanos, hermanos, creyeron mucho más cuando escucharon la palabra del Señor. Ya no solamente creían, bendito Dios, cuando ellos vinieron a Jesús y escucharon a Jesús, ya no solamente creían por la palabra que aquella mujer les había dicho, sino que ahora ellos también estaban creyendo por lo que estaban escuchando de Jesús de Nazaret. Dice la palabra, hermano, que la gente decía, sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, sabemos que verdaderamente este es el Cristo, gloria a Dios. Solamente por escuchar la palabra que Cristo les estaba hablando, hermano, ellos estaban diciendo, verdaderamente este es el Cristo, verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y nosotros también, juntamente con estos samaritanos en aquel tiempo, nos unimos a ellos, hermanos, y podemos decir también que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Podemos decir que verdaderamente Él es el Cristo, el Salvador del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, hermanos, que había gente que decía que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o alguno de los profetas, pero otros estaban seguros que era el Cristo. No solamente los discípulos, habían unos cuantos también que habían creído, hermanos, que Él era el Cristo, el Salvador del mundo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué dirá la gente de nosotros, hermanos? La gente opinaba y decía que Jesús era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o alguno de los profetas. Otros decían que era el Cristo. Pero ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué dicen los de afuera de la iglesia? ¿Qué dice la gente de nosotros, hermano? Usted y yo que nos llamamos los aleluyas. ¿Qué dice la gente de afuera de la iglesia en este tiempo, hermano? ¿Será que los que lo rodean a usted dicen que usted es un verdadero hijo de Dios? ¿Será que sus vecinos podrían decir, esta es una hija de Dios, este es un hijo de Dios? ¿Será que en el trabajo también? Sus compañeros de trabajo, hermanos, ¿será que dirán, este es un hijo de Dios o esta es una hija de Dios? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué opinan aquellos que no tienen a Cristo de nosotros? Muchos dicen, allá van los hipócritas, allá van los ladrones, allá van los mentirosos. Y hay quienes que dicen, hermano, este parece diablo. Allá ve el diablo, dice la gente. ¿Qué dice la gente de nosotros, hermano? Allá va el peleonero. Allá va la chambrosa. ¿Qué opinará la gente de cada uno? ¿Qué dice el mundo de la iglesia, hermano? Pero no solamente podemos decir, hermano, que ya dice la gente, allá va el diablo. Hay gente que dice cosas buenas, hermano.
¿A cuánto les han dicho usted verdaderamente es un ángel de Dios? ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? Que de repente, hermanos, usted hizo algo y le benefició a alguien del mundo, en el cual lo valoró, dice, verdaderamente usted para mí es un ángel de Dios. Yo lo veo sospechoso, hermano. Pero eso es algo, no somos ángeles todavía, hermano. Pero la gente lo dice porque la gente no sabe cómo expresarse. Pero que digan algo así es algo bueno, hermano. Que digan verdaderamente, esa vecina es una hija de Dios. Algo que he aprendido yo con mis vecinos, hermano. Que a veces nosotros queremos llevarnos bien con los vecinos. Si necesitan algo, les ayudamos. Pero hay un problemita también. Que los vecinos a veces no entienden cómo nosotros nos conducimos en esta tierra. Y a veces nos piden favores que van en contra de la voluntad de Dios. A veces nos piden ayuda en algo que nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Y ahí a veces se vuelven enemigos de nosotros, no porque peleemos, sino porque no les ayudamos en algo que no iba conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hermano, si a usted le dicen, ayúdeme en esto, qué sé yo, papeleos, hermano, para pedir ayuda de no sé qué. Y le dice, ponga ahí que usted me cuida a los niños y que le pago tanto. Yo, lógicamente, si no lo estoy cuidando y no me está pagando lo que me está diciendo, le voy a decir lastimosamente, en eso no le puedo ayudar. Entonces ahí se vuelven enemigos de uno. Porque ahí está, o qué va a pensar el vecino, o qué dice Dios de mí. Porque si nosotros, hermanos, firmamos, ponga mi nombre, le damos la dirección para que le pida ayuda al gobierno y está mintiendo, y yo le estoy ahí diciendo que sí voy a firmar y mintiendo, eso no le agrada a Dios. ¿Qué pasa ahí? Se vuelven enemigos de uno, pero es por algo bueno, hermano. Ya no le quieren hablar, pero nosotros hemos agradado a Dios. No es porque usted le robó la gallina, aunque no hay gallinas aquí. Bueno, ahí por mi casa sí hay unas, hermano. No es por eso. Y así se enojó porque usted no quiso hacer algo que usted sabía que no era conforme a la voluntad de Dios. Pues gloria a Dios, hermano. Porque nuestro propósito, nuestro enfoque es agradar a nuestro Padre. No podemos andar haciendo lo que Dios no le agrada por quedar bien con el vecino. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿En qué íbamos, hermano? ¿Qué dicen, hermanos, de nosotros los de afuera? ¿Qué opinión tiene, hermanos, los del mundo, de la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros para ellos? Para muchos, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, somos los cristianos, los que le somos fieles a Dios, los que le estamos sirviendo al Dios. Allá va la sierva, dicen, a ella no la molesten. A ella háblenle con respeto. A ella, enfrente de ella, no digan malas palabras. Enfrente de ella no digan chistes, ¿cómo le dice? De doble sentido. Chistes rojos, vulgares. Porque ahí viene una hija de Dios. Pero aquellos hermanos que están dentro de la iglesia, pero no están dando testimonio, si usted llega, hermanos, más relajé. Porque sabe que a veces son muchos sinvergüenzas que están dentro de la iglesia, aparentando que son, pero en realidad no son. No hay respeto de los de afuera para usted, porque sabe que usted es igual que ellos. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? Tenemos que ser diferentes. ¿Qué está diciendo la gente de la iglesia? ¿Será que está diciendo verdaderamente es una hija de Dios? Es un hijo de Dios. Parece hijo de Dios, pero es diablo, dicen muchos. Pero usted y yo, hermano,
Debemos de dar buen testimonio a los que están allá afuera. Que la gente pueda decir, verdaderamente ellos son hijos de Dios. Verdaderamente ellos son un ejemplo para nosotros. Que la gente, hermanos, quiera ser como usted y yo. Porque cuando ya conozcan a Cristo van a querer ser como Cristo. Pero mientras no lo conocen, usted y yo demos el ejemplo, hermano, para que la gente diga, yo quiero de lo que él tiene, lo que ella tiene. Quiero ser como ella, quiero ser como él. Demos buen testimonio, hermano, para que los de afuera hablen bien de la iglesia. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora otra pregunta, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué decía la gente de Jesús? ¿Qué decían, hermanos, los discípulos de él? Que quién era él. Y ahora, ¿qué decían los demonios de Jesús? ¿Qué será que opinaban, hermanos, los demonios acerca de quién era el Hijo del Hombre? Quiero que leamos, hermanos, en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, hermanos, versículos 40 y 41. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y mire lo que dice el 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, mira lo que decían los demonios, hermanos, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Mira, hermano, lo que dice esta palabra. ¿Qué le decían los demonios a Jesús? Tú eres el Hijo de Dios. Mire, los demonios le decían al Señor, hermano, tú eres el Hijo de Dios. Y dice que Jesucristo, hermano, los reprendía y no los dejaba hablar, porque los demonios sabían perfectamente que él era el Cristo, que era el Mesías. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús de Nazaret. Ellos no estaban confundidos, hermanos, confundiendo con otros, no. Ellos perfectamente sabían que el Hijo del Hombre, que Jesús, era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él era el Cristo. ¿Qué es lo que pasó cuando Cristo llegó, hermano? Y le reprendió aquella legión de demonios al gadareno. ¿Qué era lo que decían, hermanos? Aquellos demonios que habían dentro de aquel hombre. Dice que ellos exclamaron en gran voz y le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? Los demonios, hermanos, estaban dando a conocer que verdaderamente él era el Cristo, que él era el Mesías. Si habían algunos ahí, hermanos, gloria a Dios, que pensaban que Jesús era Elías, al escuchar los demonios decir esto, hermanos, a lo mejor tal vez alguno creyó también que él era el Mesías y dejó de pensar que era Elías. Los mismos demonios reconocían al Mesías, a Jesús, al Hijo de Dios, que él era el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿qué dicen los demonios de nosotros? ¿Será que los demonios nos reconocen como hijos de Dios, hermanos? ¿Será que los demonios al vernos a nosotros dicen, esta es hija de Dios, este es hijo de Dios? ¿O qué dirán los demonios de nosotros? Porque ellos saben también quiénes somos nosotros, hermanos. A veces dicen, anda de abrazarte conmigo, ¿y qué aquí? Pero aquel que verdaderamente es hijo de Dios, reconocen ellos y saben quién verdaderamente es un hijo de Dios que se guarda para Dios, que camina conforme a la voluntad de Dios. Mira, hermanos, cuando el apóstol Pablo llegó allá a Filipos, juntamente con Silas, dice la palabra que ellos allá andaban, hermanos, pero allá estaba aquella muchacha, hermanos, que tenía espíritu de adivinación. Y dice la palabra que este espíritu decía, hermano, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian
el camino de salvación. El espíritu de adivinación que había en aquella muchacha estaba reconociendo quién era Pablo y quién era Silas. Y este espíritu estaba diciendo, hermano, que ellos eran siervos del Dios Altísimo, que estaban anunciando el camino de salvación. O sea que los demonios reconocieron que Pablo y Silas no eran cualquier cosa. Ese espíritu que había en aquella muchacha, reconocieron que ellos eran verdaderamente siervos del Dios Altísimo. ¿Será que los demonios nos reconocen así a usted y a mí? Que verdaderamente usted y yo podríamos decir, como dice aquí, somos siervos del Dios Altísimo. ¿O será que los demonios dicen, ¿y esta quién es? Esta es mía. Que Dios nos guarde de eso, hermano. Pero que puedan decir lo que decía este espíritu de Pablo y Silas, hermano. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el evangelio de salvación, quienes anuncian el camino de salvación. Que los demonios les quede claro que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, somos siervos del Dios Altísimo, que también usted y yo predicamos y anunciamos el camino de salvación, porque usted y yo hablamos de Cristo también, le hablamos a la vida que hay un Jesús que salva. Gloria sea el nombre del Señor. Que los demonios reconozcan, hermanos, que nosotros somos los hijos de Dios también. Ahora, hermanos, ¿qué decía Jesús de él mismo? Porque la gente opinaba, decía cuanto quería, pero ¿qué decía Jesús de él mismo? Jesucristo lo que decía de él mismo, hermano, él decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Eso era lo que decía Jesús de él mismo. Que él era el pan de vida, hermano. Que él era la luz. Que él era el camino, la verdad y la vida. Eso era lo que él hablaba acerca de quién él era. Y nosotros sabemos que él es el pan de vida, hermano. Que él es la luz del mundo. Que él es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué decía el Padre de Jesús de Nazaret? ¿Qué decía el Padre del Hijo de Dios? ¿Qué decía el Padre de su Hijo? Dice la palabra, hermano, gloria sea el nombre del Señor, que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo vino sobre él. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Eso era lo que decía el Padre de Jesús de Nazaret. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Eso es lo que el Padre tiene que decir de cada uno de nosotros también. Estos son mis hijos amados, en quienes yo tengo complacencia. Que eso también diga el Padre de cada uno de nosotros, hermanos. Y no solamente esa vez el Padre dio testimonio de que Jesucristo era su Hijo, sino que también cuando fue Jesucristo transfigurado, dice la palabra del Señor, que allá, hermanos, estaba Pedro, Jacobo y Juan, y escucharon una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Gloria sea el nombre del Señor. Mire qué lindo lo que decía el Padre del Hijo. Él estaba diciendo, él es mi Hijo, él es mi Hijo, gloria sea el nombre del Señor. Que así diga el Padre de cada uno de nosotros, hermanos, que somos hijos de él, gloria sea el nombre del Señor. Que él diga, estos son mis hijos amados, en quienes yo me complazco. Que así como decía de Jesús de Nazaret, que así también el Padre pueda dar testimonio de nosotros, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, hermanos, que cuando Jesucristo también, sabemos que en una ocasión él andaba, hermanos, con sus discípulos. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dijo el Señor: no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo, le dijo. Hablaba de Judas Iscariote,
hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea que allá andaba uno que Jesucristo decía, este es el mismo diablo. Aquí a los 12 yo los he escogido, pero hay uno que es diablo. No dijo se parece al diablo, dijo este es el diablo. Y estaba hablando de Judas Iscariote. Que no vaya a decir el Señor eso de nosotros, hermano. Todos estos son mis hijos, pero hay unos cuantos diablos ahí. No. Que el Padre siempre diga de nosotros, hermanos, lo que dijo de Jesús de Nazaret. Que era su Hijo amado en el cual Él se complacía. Pero para que el Señor pueda decir eso de nosotros, hermanos, tenemos que dar testimonio. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que dar la medida para que Él pueda decir que nosotros somos, porque cualquiera dice, hermano, ay, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué dice Dios? ¿Será que Dios dice, si este es mi hijo, es mi hija? ¿Qué dice Dios? Porque nosotros podemos decir, yo soy la niña mimada del Padre. Pero ¿qué dice Dios? ¿Será que Dios dice lo mismo, es mi hija, es mi hijo? Pero para asegurarnos de eso, hermano, hay que ser unos hijos obedientes para que el Padre esté agradado de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Denle una ofrenda de palmas, hermano. Cuando yo le leí esto de que dijo de Jesucristo que había un diablo en medio, como que usted se puso serio, hermano. Pero cada uno sabemos cómo andamos delante de la presencia de Dios, hermano. Usted sabe cómo anda caminando, usted sabe cómo se anda conduciendo, hermano, gloria a Dios. Y conforme usted se anda conduciendo, usted sabe lo que el Padre piensa de usted. Si usted anda caminando bien, pues el Padre esté agradado con usted. Pero si usted anda caminando bien, puede hacer que diga lo que dijo Jesucristo. Pero aquí el punto es que agrademos a nuestro Dios y que todos seamos hijos de Dios, hermano. Como nosotros somos hijos de Dios, no solamente aceptando a Cristo, viviendo conforme a la voluntad de Dios, siguiendo a Cristo, siguiendo sus pisadas, vamos a dar el ejemplo y va a decir el Padre, hermano, que somos hijos de Él. Espero le haya gustado esta palabra, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Sabemos, hermano, que la gente opinaba lo que querían del Señor, pero nosotros estamos seguros que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden decir eso, hermano? Estamos seguros que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y no hay ninguna duda, las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, como el Señor ha obrado desde que nosotros dijimos, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Y le pedimos perdón de nuestros pecados, hemos visto las maravillas de Dios. Y no tenemos ninguna duda que solamente por medio de Él hay salvación y vida eterna. Que solamente por medio de Él podemos llegar al Padre. Que Él es el Mesías, el Cristo prometido, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero se haya gozado en esta palabra. Vamos a dejar al pastor y sigámonos gozando.